Buenos días. Nuevamente estamos en un taller tributario como Cámara de Comercio de Santiago, como Comité Tributario. Ya, el tema que tenemos ahora, como están viendo en pantalla, tributación de las pymes, básicamente en función del artículo 14 de la Ley de la Renta, la letra D y sus números 3 y 8. ¿Ya? La presentación va a estar a cargo íntegramente de don Hernán Verdugo, a quien ustedes conocen, ya lo tenemos ahí en pantalla. Así que sin más preámbulos, Hernán, adelante en horas del tiempo. Gracias, don Adolfo, por la presentación. Muy buenos días a todos los participantes. ¿Ya? Ojalá, ¿no es cierto?, lo pasemos bien esta hora y media que vamos a estar conversando estos temas. Yo sé que uno dice, hoy, ¿cómo lo vamos a servir los impuestos? No, pero yo creo que también hay que aprender un poquito en forma lúdica, en forma entretenida también, porque bajo presiones, ¿no es cierto?, cuestan más las cosas y cuando uno lo visualiza y puede verlo en forma más profunda. Así que partamos para hacer más eficiente el tiempo. Entonces, vamos a focalizarnos puntualmente en la tributación de las pymes, pero desde el punto de vista del artículo 14, número 3 y número 8. O sea, vamos a estar dentro del paraguas 14 y, ¿no es cierto?, dentro del artículo 14, puntualmente, estos dos numerales, ¿ya? Incluidos ambos en la letra B. Pero siempre es importante hacer un pequeño mapeo. Yo siempre llamo, ¿qué es lo que es el artículo 14? Yo diría todo, para mí, si lo podríamos hacer lo más simple posible, es como el límite. Estoy justo en el límite entre la tributación, podríamos llamarla corporativa, la tributación de las empresas, ¿no es cierto?, podríamos decir, o del empresario individual, pero llamemos en ese contexto, ¿cierto?, para poder pasar este límite que sería llegar de una u otra forma a los impuestos finales, ¿ya? Y cuando quiero pasar ese límite, ¿no es cierto?, y llegar a la carga tributaria, a los impuestos finales, tengo que entender más o menos dónde estamos, de qué es lo que estamos hablando, dónde nos ubicamos, cuál es el rayado de cancha dentro de este articulado. Y si analizamos puntualmente, voy muy rápidamente el artículo 14, y siempre yo recomiendo tratar de simplificar el artículo 14. Yo sé que son bastantes páginas, puede que me equivoque, pero son más de 20. Permítanme el error si son menos de 20. Pero independientemente, es un artículo muy pesado en términos de información. Por lo tanto, tratemos de ubicarnos dentro de este paraguas del artículo 14. El artículo 14 tiene varias letras, ¿ya? Ya partiendo por la primera letra, que ahí están, podríamos decir, temas que no vamos a ver, pero sí lo vamos solamente a mencionar para ubicarnos, ¿no es cierto? Tenemos ahí la renta que están todos los contribuyentes que están dentro del concepto de los parcialmente integrados, ¿cierto? Con su contabilidad completa y toda su tributación, que podría ser perfectamente un tema para el próximo taller, así que de ahí podríamos evaluar también las 14A en algún momento. Después tenemos también dentro de este artículo, está la letra B, que son en la práctica los que no, ¿cierto?, que no declaran, empresas que declaran el impuesto de primera categoría durante sin contabilidad. Sabremos decir lo que están al margen de la contabilidad, ¿cierto? Tercero, aquí está, ¿no es cierto?, los efectos tributarios de las organizaciones de empresas también. ¿Qué quiero decir? Si una empresa se fusiona, se divide, también está dentro de este articulado, pero con una visión, con un foco, que es el foco con respecto al capital propio tributario y la determinación de los registros empresariales, ¿cierto? Pero aquí está nuestro gran tema, y por eso tiene este otro color, ¿no es cierto? Que aquí están ubicadas, ¿no?, el sistema tributario con respecto al régimen de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del concepto PYME. Primer punto, PYME, quiero que entendemos. El legislador tuvo el cuidado de definir qué características, qué condiciones, o más adelante, dónde están estas PYME. No definamos PYME de algún otro cuerpo legal o de alguna otra forma, podríamos decir. No, aquí está en función de ese cuadradito, podríamos decir, acotado, que ahí están las pymes, desde esa perspectiva, ¿cierto? Después tenemos articulado, después viene otra norma también que está el incentivo al ahorro, que significa parte de la rentabilidad que puedo reinvertir. Ya ahí hay también una exención de impuesto adicional, ¿cierto?, cuando opera. También están los contribuyentes que no se acogen a este artículo 14, fundaciones, corporaciones. Y por último, hay ciertas definiciones también que están dentro de este artículo que habla del concepto empresa, empresario. Entonces, ese es más o menos el paraguas o la estructura global del artículo 14. Pero nosotros nos vamos hoy día a analizar, en nuestro foco son las pymes, ¿ya? Dicho lo anterior, ¿qué es lo que entendemos entonces por una 14 letra D? Dentro del mismo paraguas del artículo 14, ¿cierto? ¿Cierto? Haremos ciertas características, son bastante importantes, cosas que por lo menos tenemos que tener siempre en la memoria RAM, de inmediato, ¿cierto?
uno de los grandes puntos, ¿no es cierto?, es que estas sociedades tienen un impuesto corporativo o un impuesto, una tasa permanente del 25%. Y ahí empieza el primer, ¿cierto?, 25, bueno, pero no es 10, no nos olvidemos que en forma transitoria este impuesto actualmente es del 10% y para el ejercicio 2024 es del 12,5%. Por eso insisto con la reforma tributaria. ¿Cuál reforma tributaria? Donde se incluyó el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y bajo esa norma se incluye una norma tributaria que dice, por lo menos, ¿cierto?, se va a bajar el impuesto de primera categoría, y puntualmente aquí lo acota, ¿no es cierto? Dice, para los ejercicios del 2023 la tasa será de un 10% y para el ejercicio del 2024 un 12,5%. ¿Ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, qué significa realmente, ¿cierto?, este régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas, bajo el concepto PYME, no más que nada que consiste en aplicar un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo, ¿cierto?, liquidez de los pymes, denominado régimen ProPyme. Ahí está la definición de lo que entendemos por esta situación. Ya, dicho lo anterior, ya estamos ubicados dentro de la ley. ¿Qué es lo que entendemos? Ahora, si nos sumergimos o si nos identificamos, ¿no es cierto?, plenamente, cuáles son los temas, los tópicos que el legislador considera dentro de estas 14, ¿cierto?, las 14D, podríamos decir. Después veremos los subconjuntos, las cosas que podrían ocurrir ahí, pero veamos desde el punto de vista. Entonces, cuando hablamos de una 14, insisto, estamos hablando del régimen micro, pequeña y mediana empresa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que estas sociedades, primero el legislador tiene que tener cuidado. Primero, definamos el concepto de pyme. Después, dice, bueno, ya que tengo definido el concepto de pyme, también hay una suerte de información, ¿cierto?, para poder lograr financiamiento para las pymes, ¿cierto? ¿Cómo voy a presentar esa información? ¿Cómo me va a ayudar el régimen, ¿no es cierto?, la página de servicio o la información que contiene para poder acceder al financiamiento en términos de información para entregar, ¿cierto?, a las instituciones financieras cuando lo requieran. Después viene el número 3, ¿cuál es la tributación propiamente tal de una pyme? ¿Cierto? ¿Cómo determino su renta líquida imponible? ¿Qué concepto tendré que hacer? ¿Cómo lo determinaré? ¿No es cierto? ¿Cierto? ¿Desde qué forma? ¿Bajo qué criterio? ¿Cierto? Siempre dentro del concepto de la 14D. Después, ¿cómo van a tributar los propietarios, los dueños de estas compañías? ¿No es cierto? ¿Cómo van a tributar? Ahí está el número 4, el legislador tuvo su orden. Bueno, ¿qué ocurre ahora sí? ¿Qué es lo que debo hacer yo para acogerme a este procedimiento? Ahí está el número 5, ¿cierto? El procedimiento lo define el legislador para acogerse a este mecanismo PYME. Después dice, ¿qué pasa si me traslado? O sea, quiero mutar, quiero cambiar desde un régimen 14A a este régimen ProPyme. El legislador también, ¿cierto?, lo condensa en el número 6 y lo establece y da su marco regulatorio. Y después, ¿qué pasa si tengo que salir de este régimen? Si me tengo que retirar, la exclusión de este régimen, también el legislador pone el número 7. Y por último, ahí incluye un sistema de régimen de transparencia. O sea, siempre yo les digo, mi opinión, es un subconjunto dentro de este 14D, ¿cierto? Este 14D, ¿cierto? De número 3, también hay un subconjunto, un grupito que califica de pyme y que, ¿cierto?, de calificar de pyme, puede optar por este régimen de transparencia tributaria, ¿ya? Por lo tanto, ese más o menos es el orden o la estructura de la ley con respecto a lo que estamos conversando, ¿ya? Dicho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ordenamos entonces nuestro análisis? Bueno, vamos desmenuzando este articulado. Primero, y insisto, acuérdense que aquí en la anterior definí todos los puntos o el índice, que esto lo miramos con esa otra visión de lo que vamos a conversar, ¿cierto? Primero, el primer gran punto, ¿qué es lo que entendemos por una pyme? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cómo se estructura? ¿Cierto? Entonces estamos siempre dentro del paraguas 14D, dentro del número 1 de la 14D y puntualmente dentro del concepto que se llama, ¿cierto?, este pyme. ¿Cuáles serían los grandes requisitos para poder estar dentro del concepto o calificar de pyme? ¿Cierto? Primero, el capital. Acuérdense, el capital no puede ser superior a, ¿cierto?, un capital inicial hasta 85.000 UF. Segundo, otro requisito, los ingresos. ¿Qué características? Primero, tiene que tener un promedio anual de ingresos brutos percibidos o vengados de los últimos 3 años no superior a 75.000 UF
y los mantenga, ¿cierto?, este promedio. ¿Ya? El promedio 75.000 UF podrá acceder solo una pura vez, no pudiendo superar 85.000 UF, entre paréntesis, en un año. Otro tema también, los ingresos solo se consideran ingresos de giro. ¿Ya? Se utiliza el registro electrónico de compras y ventas para poder entender o buscar estos valores, ¿no es cierto?, o estos montos. Tercero, los créditos incobrables asociados a los ingresos se descontará para el promedio de los ingresos brutos. ¿Ya? Otro punto, y este es bastante relevante, y yo creo que aquí es un punto que genera conflicto, buscar este valor, determinar este valor, entender este valor. Este es un punto que yo creo que es bastante, en algún momento, bastante conflictivo. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Fíjense, para el cálculo del promedio se debe sumar los ingresos proporcionales de empresas relacionadas. ¿Y qué es lo que entendemos relacionado? Y ahí lo tenemos que focalizar puntualmente en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario. ¿Ya? Y además los capitales molieros que posean estas sociedades relacionadas. O sea, en el fondo hay que ir a buscar un número para efecto de estos ingresos. ¿Ya? Y las empresas relacionadas deberán informar los ingresos. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que acordarnos siempre. Este material siempre les va a servir de apoyo y de ayuda. ¿Cierto? Es importante que siempre tenga el autoestudio, revisar, circular, porque hay situaciones muy particulares en algunos casos que también influyen, pero ¿cierto? Para aquí estamos dando un mapeo, lo más, ¿cierto?, lo que tenemos que siempre tener día a día, en el paladar tributario, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces ya entendemos el primer concepto, ¿cierto? Veamos, quiero que si nos metemos un poquito más en el concepto de los ingresos, profundizamos lo que acabamos de decir, ¿ya? Por eso pongo los ingresos. Y aquí siempre yo me limito a ver dos resoluciones que me ayudan, me orientan, ¿no es cierto?, que es la resolución 85 del 22 de julio del 2020, ¿cuál es el tema? Establece la forma de determinación del promedio de los ingresos brutos a que se refiere a la letra B del número 1 de la letra D del artículo 14 de la ley de la renta. Eso es lo que más o menos. Y la otra resolución, ¿cierto?, que también nos ayuda, que es la resolución 84, también de misma fecha, 22 de julio. ¿Y cuál es el tema? Forma y plazo para que las entidades relacionadas informar el monto total de los ingresos de su giro percibidos o vengados para efecto de determinar si cumple los límites del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, podríamos decir, aquí bajamos la norma a un ambiente de, ¿cierto?, de resolución, de determinación, de entendimiento, de cálculo. Por eso es importante estas dos resoluciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver entonces? Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar de estos ingresos? ¿Cierto? Primero, ya, si nos metemos ya en ese punto de vista, porque el capital es mucho más simple, uno de los requisitos. Vamos al segundo requisito con respecto a los ingresos, ¿cierto? Y si desmenuzamos este concepto o este requisito de ingresos, tenemos que ver qué es lo que entendemos. Primero, la norma dice los ingresos del giro percibidos o devengados, grabados, ¿cierto?, o no grabados, o exentos de IVA, excluyéndose aquellos que sean extraordinarios o esporádicos. Por ejemplo, activo inmovilizado, la venta de un activo fijo. Otro concepto que tenemos que abordarnos, la norma de los ingresos es diferente. Fíjense, la norma de los ingresos es diferente para el cálculo de la base imponible. La base imponible determinará de acuerdo a, B o C criterios, pero para efectos de, ¿cierto?, de promedio es distinto, no son iguales, ¿cierto? La norma de los ingresos es diferente para el cálculo de la base imponible, ya que considera los ingresos percibidos, salvo casos excepcionales, ¿cierto? Ingresos devengados, por ejemplo, cuando tengo operaciones relacionadas, y esas relacionadas están dentro del artículo 14A, acuérdense que es el parcialmente integrado. Otro punto, no importa si alguno de los ejercicios comerciales consecutivos o en algunos meses de ellos no se efectuaron ventas o servicios. Otro punto, el monto de los ingresos del giro debe convertirse en valor UF, dividiendo el monto anual por el valor del UF al último día del ejercicio en que estos fueron percibidos o devengados. La información se obtendrá del libro electrónico de compra y venta. Los créditos incobrables que correspondan a ingresos devengados que se castiguen durante el ejercicio se descontarán para efectos del cómputo del promedio anual. O sea, en el fondo está eliminando todas esas cuentas por cobrar que en definitiva no van a ser, ¿cierto?, ingresos ya por haberes motivos no los puede cobrar.
Otro punto, para el límite, ¿cierto?, máximo de las 75.000 UF, acuérdate que 75.000 es el promedio, 85.000 en un año que no lo pueda superar, no debo superarlo, deberá sumarse a los ingresos brutos del giro percibidos o vengados por la empresa o entidades relacionadas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el relacionamiento nos afecta bastante. Entonces, ¿cuál sería el punto clave? Si uno analizara de la letra A hasta la letra F como situaciones particulares que no tiene que acordarse, yo creo que el más complejo es la letra E, ¿cierto? El relacionamiento, porque es re fácil si las puras empresas son puro RUT, no tengo nada en relacionado, es fácil ver los ingresos y los promedios, ese tipo de cosas. Pero ¿cuánto nos complica la película? ¿Cierto? La película de los ingresos. Se nos complica cuando tenemos que ver el efecto de los relacionamientos. Y por eso voy a focalizar un poquitito, voy a dar unos ejemplos para efectos de acordarse de lo que estoy diciendo. ¿Cierto? La norma de los ingresos, donde están las normas de relación, si ustedes se fijan, hay dos conceptos importantes. ¿Ya? Acuérdense que acabo de decir que esta norma está acuérdense que en el Código Tributario, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cierto? Yo siempre separo los ingresos en dos grandes grupos. Cuando yo soy controlador y las controladas, y ese representa más del 50%. Más significa que es más de 50. Suena como burdo lo que estoy diciendo, pero en el fondo 50,001, por decirlo. A eso voy yo, ¿ya? B, también todas las entidades o empresas o sociedades que se encuentran bajo un controlador común. Dos conceptos que tiene la norma de relación, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Siempre uno lee y la lectura no es muy simple, no es muy fácil, siempre sale para lo, ¿cierto? Es verla desde el punto de vista más de un ejemplo. Y aquí veamos este ejemplo. Veamos, ¿cierto? Tenemos una sociedad A que participa en más de un 50% de una sociedad B, la misma sociedad en más de un 80% en una sociedad C, y a su vez la sociedad C participa en más de un 50% en una sociedad D. Y aquí están las ventas o los ingresos de cada una de estas sociedades. ¿Qué podríamos concluir? Veamos la conclusión. Dice, conclusión, hay un control directo de A, ¿no es cierto?, con respecto a B y C. Por lo tanto, por B y C controlo 20 y 10. Por lo tanto, ahí están, ¿no es cierto?, mis 30 que yo controlo, más el propio ingreso de la compañía. Por lo tanto, tengo 20 más 20, 40 y los 50. ¿No es cierto? Es un control directo, pero además, en la misma norma dice también las que están bajo de un paraguas, bajo de un control común. Por lo tanto, D también es controlada, pero en forma indirecta. ¿Qué quiere decir? Que tengo un control del 80%, que tengo el 80%, y a su vez ese 80% participa en un 70%. Por lo tanto, en definitiva, tengo un control de un 56%. Y como tengo un control de 56% que supera el 50%, tengo que ir a buscar todos ese ingreso. ¿Y cuánto es ese ingreso de nuevo? 40.000. Por lo tanto, ¿cuánto sería la venta en total del grupo para efecto de los sistemas tributarios? Ustedes se fijan, 20 más 20 más 10 más 40. Voy a buscar todos los ingresos que representan 90.000 UF. Y conclusión, ninguno se puede acoger al 14 de 3, ¿cierto?, de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Por lo tanto, la primera lucecita, chiquillos, acuérdense, el 50. ¿Cuánto participo? Y ahí empezó a mover los cálculos para efecto de la estructura. Puede ocurrir también otro caso, ¿cierto? Lo siguiente. Acuérdense que yo hablé la anterior a B, después la C, las entidades y sus dueños. En ese concepto, dice, usufructuario o contribuyentes que cualquier otro título posean directa o a través de otras personas o entidades más del 10%. Entonces uno puede tener más del 10 hasta el 100, no, pues acuérdense que la primera norma, la letra A y B que nombré anterior, parto del 50,001 hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué me está quedando? El 50% hacia abajo, por ordenarnos mentalmente la norma. Por lo tanto, la base de cotejo, pero ahí lo condiciona. ¿Cuánto lo condiciona? Un 10. Por lo tanto, se está refiriendo puntualmente, desde mi punto de vista, entre los que tengan más del 10 y hasta el 50. Ahí está ese rango, nos tenemos que mover, ¿ya? Y por lo tanto, ahí voy a buscar la participación en forma de su porcentaje. Entonces, y aquí emplea, ¿no es cierto?, ese criterio el que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué quiere decir en este ejemplo? Veamos la conclusión. Tengo una sociedad, ¿cierto?, que tiene un 12% en esta sociedad. Eso quiere decir que yo voy a tener que decir, conclusión, participación directa o indirecta, más del 10% y menos del 50%. Ese es el concepto clave. Segundo, que tenemos que ver, ¿cuál es
los ingresos de A, los 40, que son propios ingresos, no voy a, más los 10.000, pero con la participación, un 12%, por lo tanto son 41.200 con respecto a la sociedad A. Veamos qué pasa con la sociedad B. Tiene también sus 10.000 y voy a ir también es recíproca, voy a ir a buscar el 12%, pero con respecto a los 40.000. ¿Cuánto me da? ¿No es cierto? Me da los 10.000 más el 12% de los 40.000, que en definitiva son 14.800 UF, y la sociedad B, en definitiva, ¿no es cierto? Tiene 14.800 como de ingresos consolidados. Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Ambas pueden calificar en el artículo 14b, número 3 de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Ya? Por tanto, uno ve el Código Tributario, ve la norma de relación, tiene varias letras también, o varios criterios. ¿Ya? Hay otro criterio, las entidades relacionadas con personas naturales. ¿Qué quiere decir? Se consideran relacionadas entre sí, debiendo computar la proporción de los ingresos totales que correspondan a la relación que la persona natural respectivamente mantiene con dicha entidad. ¿Cierto? Estamos dentro de la norma de relación. Veamos este ejemplo. Tenemos una persona natural, ¿cierto?, que participa en una asociación, una cuenta de participación, o sea, tiene un negocio asociado. Y ese negocio representa 30.000, ¿cierto? Y en donde una parte de una sociedad B en un 85% y la persona tiene un 15%, y a su vez esta persona participa en una sociedad A con 20.000. Veamos cuál sería la conclusión de esta norma. Conclusión, la sociedad B, en este caso, ¿ya?, tiene sus propios 30.000, más la asociación que tiene, ¿cierto? Que son, fíjese, voy a buscar los 30.000. ¿Por qué? Porque acuérdense que tengo más del 50, y por lo tanto voy a buscar, ¿no es cierto?, el 100%. ¿Cuántos son en definitiva, sus ventas totales? Son sus 60.000. Veamos con respecto a la sociedad A. La sociedad tiene sus ingresos propios, 20.000, más indirectos de la asociación. Como es menos del 30%, voy a buscar la proporción. ¿Cuánto sería? 30.000 por el 15%, que representan, en definitiva, 24.500, ¿cierto?, UF. Y por lo tanto, ambas sociedades pueden acogerse al 14D3 de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Ya? Y por último, este último ejemplo, ¿cierto?, que habla también de estas personas naturales que participan, ¿cierto? Una persona natural 1, además una persona natural 2, que tiene un 50%, entre sociedades cada uno en partes iguales. Por lo tanto, yo podría decir que la empresa A va a ir a buscar, tiene sus 70.000 más la participación proporcional que le corresponde en B y en C. Y como tienen un socio también, va a ir a buscar la participación, ¿cierto?, también con respecto al socio B y la proporción. Entonces, en definitiva, veamos la empresa A, para hacerlo más rápido. La empresa A tiene su ingreso 70.000, va a buscar los ingresos de B por tener hecho la misma persona natural en común, ¿cierto?, más las 40, ¿cierto?, que representan, ¿cierto?, parte de esos 40.000 que tiene. La sociedad B, ¿cierto?, tiene los 80.000, va a buscar el 50%, y la sociedad C con respecto a la persona 1, va a buscar los 30.000, y con respecto a la persona 1, que en definitiva son los 210.000. Por lo tanto, esta estructura implica que tanto la sociedad A, B y C, el mismo criterio, significa que tiene 210.000 UF en su conjunto, y por lo tanto ninguna sociedad puede acogerse al artículo 14D3 de la Ley de Impuestos a la Renta. Entonces, en mi opinión, esta es la norma, ¿cierto?, era unos requisitos más, podría ser más difícil de cumplir o no cumplir, o más de calcular para efectos de no estar dentro de los parámetros que con respecto a los ingresos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa importante acordarse? ¿Qué situaciones tenemos que tener un control siempre nosotros? Primero, que el promedio anual de sus ingresos percibidos o vengados en los 3 últimos ejercicios comerciales móviles, esa palabra importante, se va moviendo año a año, ¿cierto? Partir primer año, elimino el más antiguo y sumo el nuevo. Entonces siempre es por eso digo que es móvil, ¿ya? Y no deberá superar 75 melos. Un concepto que nunca se nos tenga y en forma permanente tenemos que estar controlando. B, se permite que el contribuyente por una sola vez exceda el límite 75 UF sin abandonar obligatoriamente el régimen, y además en ningún caso los ingresos en ese ejercicio pueden exceder 85.000 UF, ¿cierto?
Otro punto, en caso de exceder el límite de los ingresos promedio, deberá abandonar el régimen PYME a contar del 1 de enero del año comercial siguiente al que ocurra, ¿cierto?, comunicando al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Bueno, estos 3 puntos podemos sacar es como la conclusión de lo que hemos conversado hasta ahora. Y siempre estamos dentro del segundo requisito, solamente estamos hablando de los ingresos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, veamos entonces la resolución 85. ¿Qué es lo que dice? Que establece la forma de determinar el promedio de los ingresos brutos, ¿cierto?, que contempla la norma. ¿Cuál es el tema? Determinación del promedio de los ingresos brutos de acuerdo a las 14 de 3. ¿Qué dice esta resolución? Primero, se consideran los ingresos del giro, es decir, actividad que realiza habitualmente. Para el cálculo debe considerarse los ingresos percibidos y también aquellos que se encuentren pendientes de pago, ¿no es cierto? En algunos casos con relacionados. El promedio anual de ingresos brutos se calculará considerando los 3 ejercicios anteriores a aquel que se vaya a ingresar al régimen. Si la empresa tiene menos años, se calculará considerando los ejercicios que corresponden a los que realice sus actividades. D. Una vez ingresado a alguno de los regímenes, ¿cierto?, ya sea el 3 o número 8, la letra D, del artículo 14, para efecto de evaluar su promedio, en él solo se consideran los ejercicios en que corresponda aquí, en que la PYME ha estado acogido al régimen. En caso de que la empresa no haya generado ingresos en uno de los años a considerar en el cómputo, igualmente se deberá contabilizar dicho año para el cálculo del promedio, o sea, en el fondo, dividido por 3, con norma general. ¿Ya? Los ingresos del giro, ¿qué es lo que comprende lo que hemos dicho todo el rato? Hemos dicho ingreso, 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 pero pongámosle un apellido del giro. ¿Qué es lo que entendemos? Son las ventas, las exportaciones, prestaciones de servicios u otras operaciones. Se excluyen aquellos ingresos que sean extraordinarios o esporádicos, como ocurre en los originados de la venta de activos movilizados o de ganancias de capital, siempre que este último caso no se encuentren dentro del giro de la empresa. Realmente uno se le olvida estas cositas, pero es importante. G. La información debe estar en el registro, ¿cierto?, registrada en el registro de compra y venta. En caso de los contribuyentes que no se encuentran obligados a el registro de compra y venta, se deberá considerar los registros ¿cierto? Se deberá considerar los registros que correspondan utilizar. En este caso, un libro de caja de ingresos y egresos, ya que no tengo libro de compra y venta. De dicho cómputo se debe excluir el IVA. Está claro que son ingresos desde un punto de vista neto, como también los demás impuestos especiales adicionales o específicos que debe considerar, ¿cierto?, a valor neto. Para el cálculo del promedio se deberá convertirse en UF al 31 de diciembre del año comercial de la generación de los ingresos. Por eso esta resolución es bastante, aquí la estoy desmenuzando, es mucho más larga, pero sí los puntos relevantes. Otro punto dentro de esta misma resolución. Los contribuyentes acogidos al régimen 14D3 a 14D que tengan empresas o entidades relacionadas en conformidad con lo expuesto al 17, ¿cierto?, el número 17 del artículo 8, para determinación del promedio de los ingresos reales son con relacionadas, se deben considerar. ¿Sí? O sea, debo considerar los ingresos con, ¿cierto?, que yo esté con una 14A, que le esté facturando, y que no me lo hayan pagado, tengo título de derecho, se ha devengado, pero no está percibido. Eso es lo que quiere decir. Usted debe considerarlo en este caso. Para efecto del cómputo de los ingresos con empresas relacionadas, este otro punto, mucha gente se lo olvida, deberá informar al contribuyente acogido, ¿cierto?, al régimen del 14D, de acuerdo a una resolución, la 84, que la vamos a ver después, y se tiene que emitir el certificado 51, que lo vamos a ver después, más adelante, pero dejemos la letra acá, después la vamos a desarrollar un poquito más en extenso. ¿Ya? Aquí viene otro punto, también que se nos olvida. En caso de que la entidad relacionada no tenga domicilio residente en Chile, hablando de esta empresa A, estoy relacionado con una empresa B en el exterior, la empresa que evalúa los ingresos propios deberá ¿ya?, exigir a la entidad la información, o sea, debo sumar los ingresos con relacionadas en el exterior para efecto de este tope. ¿Ya? Situación que se hace bastante compleja desde el punto de vista. Otro punto.
La resolución se aplicará a partir de los ingresos que se obtengan en los 3 años comerciales inmediatamente anterior, esto es a partir del 1 de enero del 2020, porque ahí nació, ¿no es cierto?, estos nuevos sistemas dentro del artículo 14. ¿Ya? Otro punto conflictivo, que esta misma resolución, fíjense lo que ocurre acá. Aquí yo voy a decir lo que realmente uno cree que puede ocurrir, pero después vamos a dar cuenta que no estamos bien en nuestro análisis. Y la resolución toma este punto. Aquí hay una situación especial. Esta situación especial está dada por una venta de 32.000, de 20.000 y de 40.000 UF ingresos que nos da 92.000. ¿Cómo se detalla esto? Aquí está el detalle. ¿Qué quiero decir? Tengo una empresa, una matriz, que tiene 2 filiales A y B, que participa 60 y 65, primero de las normas de relación, me dice señor, sobre el 50, controlador, controlada, súmeme todo. Esa es la lógica que nos pusiéramos a pensar. Pero previamente hay un dividendo. ¿Ya? Eso es importante este punto, por eso está en rojito. Entonces yo podría concluir, mirándolo así, a priori, que tengo 32 más 20 más 40. 32 más 20 más 40, 92. Entonces, señor, aquí no tenemos tema, ¿cierto? Por lo tanto, no puede ser PYME. Pero ¿qué dice mi resolución? Dice, la empresa D hizo una distribución de utilidades de 20.000 UFs, en este caso, a su matriz, las cuales provienen de utilidades generadas por el giro de dicha entidad, empresa A. ¿Cierto? La empresa no deberá considerar en el conjunto de sus ingresos promedio dicha cantidad porque se entenderían duplicados. Por lo tanto, aquí ocurre una situación de duplicidad de ingresos, que son, ¿no es cierto? En el fondo yo podría decir que efectivamente tengo que sumar todo eso y efectivamente hay una duplicidad y ese punto lo captura esta resolución, ¿cierto? Que es importante, ¿ya? De este modo, el cálculo de la empresa es el siguiente. Sus 32.000, ¿cierto? Y los 40.000, que estos están duplicados, 20.000. Y por lo tanto son 72.000 UF. ¿Qué implica? Pudiendo dicha empresa, por lo tanto, permanecer o acogerse al régimen ProPyme. Este es un punto que la resolución lo desarrolla. ¿Ya? Y aquí está la otra resolución que estamos conversando, que es importante, la resolución 84, que dice, tema, forma y plazos para que las entidades relacionadas informen el promedio total de los ingresos de su giro, percibidos o vengados para efecto determinar si cumplen los límites del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Que dice, ¿cierto? Se aplica a las pymes, del artículo 14, letra D, o el régimen de renta presunta. No olvidemos el hermano chico, que es la renta presunta, que también tienen este tema de informar el conjunto global de todos sus requisitos, ¿cierto? Que ese no es tema que estamos desarrollando, pero esta resolución se hace cargo también de ese punto, ¿ya? Los ingresos se informarán mediante un certificado, que es el certificado número 51, ¿cierto? El certificado deberá emitirse antes del 1 de marzo de cada año y la resolución regirá para los certificados que deben emitirse, que se emitirán a partir del año tributario 2021 y siguiente. Por lo tanto, importante esta resolución. ¿Y cuál es este querido certificado? Que aquí lo estoy mostrando. ¿Ya? Este es el certificado el que exige esta resolución. Y por eso aquí lo separan dos grupos o dos conceptos. Los que son radicados en el régimen de las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Del concepto PYME, y por el lado derecho tenemos lo que están bajo el concepto de renta presunta, que insisto, no es un tema que estamos desarrollando, pero sí se hace cargo de esta resolución, como acabo de decir. ¿Ya? Entonces, ya desarrollamos el primer concepto. Capital, desarrollamos todo lo que podíamos encontrar sobre los ingresos, con sus resoluciones, con sus criterios, su forma, pero hay otros requisitos. Estamos viendo requisito por requisito. Que no se nos olvide, la actividad, ¿cierto? O las cosas que hace, su giro, importante. Actividades relacionadas con ingresos no deben, ¿cierto? Estoy esperando ciertas actividades que están relacionadas con sus ingresos, que no deben exceder en un 35% de ingresos brutos del giro, ¿cierto? Que son los siguientes. No puedo tener este tipo de ingresos que superen estos topes. ¿Cuáles? Rentas de los números 1 y 2 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. No se consideran las rentas provenientes de posesión, explotación de bienes raíces agrícolas. Acuérdense que el 1 y 2 está enmarcado dentro de la renta relacionada con bienes raíces y el número 2 con respecto a
a capitales mobiliarios, ¿cierto? Por lo tanto, dice, ojo, con este tipo de ingresos no pueden superar su 35%, pero ¿cuáles quedan al margen? Los de explotación de bienes raíces agrícolas, con respecto a la letra A anterior para complementar. También la participación o contratos de asociación o cuenta en participación. Y por último, renta de derechos sociales y acciones de sociedades o cuotas de fondo de inversión no se consideran las enajenas esporádicas o la cesión a título oneroso de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes. Por lo tanto, y por eso insisto, desde el punto de vista del concepto renta, no estoy hablando de aquí, ¿cierto? ¿Cierto? De ¿cierto? Interés en depósito a plazo, de eso no estoy hablando. Entonces, por tanto, también es importante esta variable que uno se le olvida. Y cuando hablamos del 35%, otro punto súper relevante, hablamos del 35% con respecto a sus ingresos. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un ingreso de 100 pesos, ¿cierto? Y cuando calculo el 35% de los 100 pesos, son, ¿no es cierto?, 35. Ahí está el tope. No quiero decir que sumo 100 más la renta, ¿cierto?, que me está impidiendo hacer pyme. O sea, me refiero a los 100 más los capitales mobiliarios. No. Porque podría decir, los 100, pensemos los capitales mobiliarios son 100 de giro normal, más 50 de capitales, podría decir que tengo 150. Y sobre eso calculo el 35%. No, no es así. Servicio interpretado, que usted tiene que ver cuáles son sus ingresos de giro, 100, ¿cierto? Y esos 100, usted no puede tener, de esos 100, más del 35% de, ¿cierto?, restringido este tipo de ingresos. Eso es importante acordarse. Entonces, dijimos, el capital, los ingresos, las características o el tipo de ingreso, punto 3, y ahora otro punto también que también permite la norma, que habla de el financiamiento. Entonces, el servicio entregará un informe de la situación tributaria para facilitar el acceso al financiamiento de las pymes. La sociedad podrá utilizar este informe para efectos de obtener financiamiento. O sea, me entrega ¿no es cierto?, un documento, que lo puedo bajar de la página, todo para efectos del financiamiento. Más que nada, esta es una norma más que nada administrativa, una norma, ¿no es cierto?, más de apoyo a este tipo de cosas, ¿cierto? Pero lo principal es lo que dijimos anteriormente. ¿Qué otro concepto importante? Veamos la tributación de las pymes, ¿se fijan? Entonces las pymes, en primer lugar, vamos dentro del paraguas de la tributación. Primero las pymes ya pueden, ¿cierto?, declarar su renta efectiva según contabilidad simplificada o las pymes, ¿cierto?, o las pymes que no ejerzan, fíjense, no ejerzan la opción de contabilidad completa, ¿cierto?, la determinarán de sus resultados tributarios, ¿ya? Y se utilizará de acuerdo al artículo, y se determinará de acuerdo al artículo 14 letra D. ¿Qué quiero decir en español? Quiero decir que en realidad, si yo opto por llevar una contabilidad, puedo llevarla, no hay problema, siendo pyme, perfecto, puedo llevarla. Pero cuando tenga que determinar la base imponible o la renta líquida imponible, tendré que aplicar los criterios de una pyme. Y aplicar, que lo vamos más adelante, cuáles son esos criterios, es la forma independiente de la contabilidad. Yo puedo estar, por eso insisto, la contabilidad de la pyme es primordial para efectos de informar a los bancos, para efectos de la municipalidad, ¿no es cierto?, para efectos de los sindicatos, ¿cierto? Anda a saber quién va a ser el lector de esa contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad, desde mi punto de vista, siempre va a ser pertinente, ¿ya? No solamente para efectos impositivos. Si tomo esa decisión de tener la contabilidad de acuerdo a todas las normas, ciertas normas que me obligan a determinar de cierta forma los asientos contables, el criterio de valorización, bueno, eso se siempre va a ser una cosa netamente financiera, pero no inhibe a que para efecto impositivo aplique el criterio del artículo 14. ¿Y qué quiero decir? Reconocer los ingresos y egresos como norma general bajo el concepto de ingresos percibidos y gastos desembolsados, ¿cierto? Como norma general no me lo impide. Por lo tanto, tendré que rearticular, redeterminar, rehacer, como ustedes quieran decir, una renta líquida apropiada, ¿cierto?, compatible con el artículo 14 desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, se opta por, entonces, la regla general, ¿cierto?, y ya era una contabilidad simplificada. El servicio, ¿cierto?, entregará, está mal, dice, entregará la información electrónica de compras y ventas para las pymes realizan su declaración. Se aplica el impuesto de primera categoría, no se olviden que una tasa del 25%, ¿cierto? Se aplica actualmente la reforma, que acabo de decir, de un 10%, ¿ya? Y se aplican los créditos que determinan la renta líquida que procedan de ese punto de vista, ¿ya?
Otro punto, aquí no se los olvide, están obligadas, pero están liberadas de aplicar corrección monetaria. Pero cuando hablo de corrección monetaria, la que está dentro del artículo 41 de la Ley de Impuestos a la Renta. Por lo tanto, esa corrección monetaria es la que queda al margen. Por lo tanto, si existe otra reajustabilidad que esté en otra norma, debe ser parte de la renta líquida imponible. Por ejemplo, los PPM. ¿Cierto? La ajustabilidad de los PPM, ¿cierto? No están dentro del 41 y por lo tanto, bajo esa premisa, no los voy a, ¿cierto? No los voy a eliminar para efecto de la determinación de esta renta líquida, ¿ya? El activo fijo, ¿cierto? Se puede depreciar de manera instantánea en el mismo ejercicio cuando esté efectivamente pagado ese activo fijo, ¿ya? La existencia también se consideran gastos de inmediato cuando estén efectivamente pagadas de nuevo. Siempre tienen que ser, ¿cierto?, desembolsadas, pagadas. Tercero, la base imponible se terminará considerando los ingresos percibidos, ¿cierto?, y deducidos los gastos, salvo, y aquí viene el punto, que quiebra un poquito la lógica, salvo en operaciones con entidades relacionadas, ¿cierto? Se aplica, ¿cierto? Con relacionados se aplica la 14A. Para la deducción de los gastos y ingresos se aplicará el artículo 31. O sea, entonces, por lo tanto, cuando tengamos ingresos que estén relacionados con 14A, las normas de devengamiento se deben considerar para efectos de determinar la renta líquida, ¿ya? ¿Y cuál es el criterio para efectos de reconocer gasto? ¿Cierto? Tiene que ser compatible con el artículo 31 de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿ya? Para efectos de su aplicación. ¿Ya? Seguimos dentro del paraguas de la tributación de las pymes, ¿cierto? Otro punto, regla para llevar contabilidad simplificada. Seguimos la continuación, ¿ya? Están obligadas, estoy hablando desde el punto de vista del 14.3, llevar los registros de rentas empresariales, ¿cierto? Las pymes, ¿cierto? Las pymes no están obligadas a mantener el registro de RAE y REC, salvo que existan rentas exentas o ingresos no rentas, ¿cierto? O con tributación cumplida, ¿ya? Independientes del registro SAS, que sí lo tienen que llevar, ¿ya? Por lo tanto, podríamos concluir que los registros de rentas empresariales no los van a llevar, ¿cierto? Si en la medida tiene puras rentas tributables, podríamos decir con los impuestos finales. Pero si llego a tener rentas que tengo que discernir, tengo que separar, tengo que ver cuáles son RAI y cuáles son REX, estoy obligado a llevar los registros de rentas empresariales, ¿ya? Cuando la información, ¿no es cierto?, cuando se informe mediante la emisión de documentos tributarios electrónicos, según señala el servicio, las disminuciones de capital atentan un poco, podríamos decir, con esta norma, que me obliga a decir, oye, yo en realidad, si el día de mañana me presenta la disminución de capital, ¿cómo lo informo yo? ¿Cómo sabe el servicio imputero? ¿Cómo se determina que efectivamente estoy devolviendo el capital y no estoy traspasando utilidades? Entonces, para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que determinar los registros de renta empresariales. Por lo tanto, ahí como que se quiebra un poco la lógica del sistema, ¿cierto? Frente a una disminución de capital. Y como hoy día, que a lo mejor en 10 años más voy a hacer una disminución de capital. Por lo tanto, es como bastante complejo poder decir hoy día. Por lo tanto, uno dice la recomendación siempre es llevar estos registros de rentas empresariales por un efecto de el día de mañana poder definir claramente una disminución de capital para efectos tributarios y aplicar el 17 número 7 de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿ya? Si la empresa PYME no emitiera documentos electrónicos, deberá mantener y preparar los registros de rentas empresariales, ¿cierto?, considerando un capital propio. Entonces, que lo vamos a definir después, qué es lo que está dentro del concepto del capital propio simplificado que deben determinar estas sociedades. ¿Ya? ¿Cuál es el orden de imputación? ¿Ya? ¿Cierto? No se aplica un orden de imputación a los retiros, remesas o distribuciones de utilidades si la PYME no obtiene rentas exentas, ingresos no renta, renta con tributación cumplida, ¿cierto? Entonces el fondo está tomando la decisión de, efectivamente, si no tengo REX, en otras palabras, ¿cierto?, no habrá una imputación porque todo va a ser tributable desde ese punto de vista, ¿ya? En la medida que tenga, voy a tener que llevar el registro de REX y la orden de imputación, quiero que hacer primero, RAI, y después tendremos que irnos dentro del REX. Y ahí veremos cómo se comporta el REX, con los diferentes tipos de renta que pues fue alimentado, ¿ya?
Entonces, en los demás casos, todos los retiros, remesas o distribuciones se gravarán con los impuestos finales con derecho al crédito por impuesto de primera categoría en el registro de SAC, ¿cierto? Que está aplicando en la, ¿cierto? Y se aplica el mismo criterio de las 14A, donde está señalado en el artículo 14, letra número 5. ¿Ya? Entonces, para asignarlo, el crédito, y aquí es importante la asignación del crédito primera categoría. Para la asignación del crédito por impuesto primera categoría y el crédito para el impuesto final, me refiero a que puede haber efectivamente créditos por impuestos pagados en el exterior que lo estoy controlando en el registro, en el IP que se llama, deberán tener el registro y controlarlo separadamente el crédito por primera categoría sin la obligación de restitución y la obligación de restitución de empresas acogida al 14A de la Ley de Impuestos de Renta, ¿ya? ¿Cierto? En caso de estos créditos se imputará, acuérdense, en primer lugar, siempre los créditos que se fueron generados a partir del 2017. Y dentro del 2017, primero, sin la obligación de restitución y después con la obligación de restitución. Entonces, realmente como que uno viene a la mecánica, pero ¿por qué en realidad tengo yo en una 14D3 si en realidad no genera créditos con restitución? No se olviden que esta sociedad en su vida tributaria a lo mejor partió como una 14A y se cambió a 14D. Por tanto, venía ya con utilidades con criterio. Puede ocurrir que dentro de sus ingresos recibió dividendo una sociedad anónima, porque no se olviden que las 14 pueden tener ciertos capitales inmobiliarios, puntualmente dividendos, que sí pagaron, ¿no es cierto?, en su oportunidad primera categoría con reintegro. Por lo tanto, se puede alimentar el SAC también por potenciales créditos, ¿cierto?, con restitución, depende de cómo esté la historia de la compañía, cómo se generan sus utilidades, ya sean propias o de terceros tras dividendos. Por lo tanto, se puede dar un mix, se puede dar una combinación, ¿ya? ¿Correcto? Por lo tanto, por eso es importante acordarse y por eso se para desde ese punto de vista. Y por último, una vez que agote el 2017, ahí pasamos a las queridas del 2016, bastante antiguas. ¿Se acuerdan esas? Las que fueron alimentadas, construidas en su oportunidad a través del registro de FUT, que hoy día es el STUT, ¿no es cierto? Y que viene con una T, una tasa promedio, podríamos decir. ¿Ya? Y además, no olvidemos que estas mismas sociedades también tienen una regla especial para determinar un capital propio simplificado, que lo voy a analizar en la próxima diapositiva. ¿Ya? Pero este es el punto importante. Aquí no se olvide, aquí, para que no se nos olvide, y siempre digo, ¿y cómo? A mí realmente no se le olvida las imputaciones. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Veamos los suplementos tributarios o veamos el registro, cómo lo tiene tabulado el formulario 22. No se olvide que el formulario 22, con respecto a esta sociedad, lo separa. 2017, 2016, lo que acabo de decir. Bueno, si parto con el 2016, vámonos primero a los no sujetos a restitución. Y después, señor, cámbiese de columna y se va a la sujeto a restitución. Y si está dentro de las no sujeto a restitución, sin derecho, con derecho. Sujeto a restitución, sin derecho, con derecho. Y aquí está el IP. Y cuando pase al concepto de créditos del 2016, primero, sin derecho y con derecho. Perdón, sin derecho y con derecho. Por lo tanto, recomendación, acordémonos del título de la canción con respecto al recuadro relacionado con el registro de SAC que está dentro del formulario 22. ¿Ya? Moraleja. Recetas que uno va aprendiendo en el camino. ¿Ya? ¿Qué tema quedó pendiente? El capital propio simplificado. Entonces, estas sociedades, ¿no es cierto?, de acuerdo a este régimen, PYME, 14.3, sigo en el 14.3, determinan el capital propio tributario, ¿cierto? Será informado por el servicio de la empresa para que proceda a su complementación o, ¿cierto?, ratificación o cambio que pretende el contribuyente. ¿Cómo se determina este? Va a ser el capital aportado, formalizado, cuando fuéramos formalizados desde el punto de vista de la escritura de constitución, los aumentos que hubo teniendo en el tiempo, o sea, el capital estatutario, más la RI del año y más las eventuales utilidades que puedan recibir, ¿cierto? Y otras partidas. ¿Se fijan? Eso podríamos decir las grandes partidas positivas, ¿cierto? ¿Qué le voy a restar a eso? Le voy a restar ciertas disminuciones de capital que pueden ser totalmente formales, las pérdidas que puede tener, las partidas del artículo 21, por ejemplo, inciso segundo, por ejemplo, las multas y los retiros o distribuciones que también puede eventualmente tener esta sociedad. Eso más o menos conceptualmente el capital. Y donde lo informo, no se olviden que está en el recuadro, ¿no es cierto?, que acabo de señalar, en el recuadro número 19 del formulario 22. Ahí está radicada la información con respecto de este capital propio simplificado para las primeras 14 de 3. ¿Ya? ¿Ya?
Otro punto que contiene esta norma con respecto a la tributación, el efecto de los ppm. No se olviden que esta norma tiene una norma, ¿cierto?, de una tasa fija de ppm, que la cual señala que en el año de inicio de sus actividades la tasa será de un 25%. Si los ingresos del giro no exceden de 50.000 UF será 0,25%. Y por último, si los ingresos del giro del año anterior exceden 50.000 UF, la tasa será 0,5 UF. ¿Ya? El saldo, ¿cierto?, el saldo anual se imputará y podrá ponerse a disposición de los propietarios. Eso es importante acordarse de los propietarios. Ahora, ¿qué ocurre? Como la tasa es tan baja, los retiros son tan altos, ¿no es cierto?, en su oportunidad, ¿no es cierto?, el crédito, ¿cierto?, o el ppm no es suficiente para cubrir el impuesto porque la tasa es bastante baja, ¿cierto? De repente uno recomienda pagar un ppm voluntario en cualquier momento para efectos de su imputación a fin de año, para efectos de no estresar tanto la caja en abril cuando tenga que pagar los impuestos. Es una de las recomendaciones que uno hace en su oportunidad. ¿Ya? Entonces ya tenemos capital, ingreso, información, ¿cierto? Después dijimos la tributación propiamente tal de la pyme, pero ¿qué pasa? Hemos olvidado un poquitito la tributación de los propietarios o contribuyentes de los impuestos finales. Vamos ahora a ese punto. Dice, los propietarios de las pymes quedarán afectos, ¿no es cierto? Ya. Fíjense, pero antes quiero retroceder un segundito antes, porque habla de la tributación de los propietarios. Y siempre recomiendo recordar qué es lo que entendemos por propietario. Y cuando uno quiere recordar el concepto de propietario, el legislador tuvo el cuidado, dentro del artículo 14, pero letra H, de hacer ciertas definiciones. Y cuando me estoy refiriendo a los propietarios, puntualmente el artículo 14, letra H, mayúscula, B, minúscula, señala, propietario, el titular de la empresa individual o empresa individual de responsabilidad limitada, el contribuyente del artículo 58, número 1, agencias, el socio, accionista o comunero, ¿ya? También se considerarán los propietarios a los usufructuarios de dichos derechos o acciones cuando corresponda. O sea, ahí el legislador tuvo el cuidado de definir este concepto. Definido este concepto, el concepto de propietario, ¿cómo tributan entonces los propietarios? Entonces, me estoy refiriendo ahora a los accionistas, al empresario, ¿no es cierto?, a la agencia, a los socios, se fija, a los que tienen usufructo con respecto a los derechos sociales, me refiero a ese conjunto. ¿Dice? Los propietarios de las pymes quedarán afectos a los impuestos finales, conforme a las reglas establecidas en la letra A de este artículo, considerando las disposiciones de la letra D. Eso es lo que dice la norma. En otras palabras, dice, deberá considerar, ¿cierto?, la tributación en función, por ejemplo, de los registros empresariales, estoy diciendo compatible con el artículo 14, y por lo tanto los retiros van a imputarse a fin de año y van a ir a su tributación personal. No olvidemos, pero para efectos de su imputación al registro no se aplica corrección monetaria, pero sí para efectos de las tributaciones en su global complementario. Pensemos que tiene residencia domiciliaria en Chile, por lo tanto, ahí van a ir sus retiros actualizados a su global, independiente que en el registro van a ir históricos. Eso es importante, hay una disociación entre el efecto global con respecto al registro, ¿ya? Los propietarios de una empresa acogida al régimen 14.3 del artículo 14 quedarán grabados por los impuestos finales, sobre todas las rentas o cantidades que a cualquier título retiren la remesa o les sean distribuidos desde la empresa, comunidad o sociedad respectiva, siempre que no se trate de rentas que ya han completado totalmente su tributación, ¿cierto?, con el impuesto, ¿cierto?, a la renta. Por ejemplo, el caso de rentas exentas de los impuestos finales o ingresos no constitutivos de renta. ¿Se fijan? Porque eso van a pasar por el REX, ¿cierto? Pero una vez que agote el RAI, ya es aplicable la opción que la empresa también puede anticipar a los propietarios del crédito de primera categoría. ¿Qué quiero decir? Que también, en la medida que la sociedad no tenga crédito, no tenga SACS, puede aplicarse la norma de anticipar el pago del impuesto de primera categoría. El pago voluntario que se le llama. Entonces, Fomento tiene una línea especial para ese concepto, ¿ya? Vamos a otro punto. Entonces tenemos la introducción de los socios. Ahora vamos el procedimiento. ¿Cómo me acojo a esto? Las empresas que cumplen los requisitos de la 14D y que no opten por otro régimen al iniciar actividades quedarán acogidas por el solo Ministerio, ¿cierto?, de la ley al régimen ProPyme, siendo informado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Sí. El caso de contribuyentes que no escogieron el régimen ProPyme, la opción de acogerse puede informar al Servicio de Impuestos Internos entre el 1
de enero y al 30 de abril del año calendario en que se incorporen. C. Serán ratificados por el servicio. Significa que realmente hay cambio y uno no se entera, fíjese, por esta letra C, dice ahí. Serán reclasificados por el servicio al régimen ProPyme aquellos contribuyentes sujetos a la letra A del artículo 14, que al término del año comercial del inicio de sus actividades obtengan ingresos que no excedan 1.000 UEMs. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, este punto realmente hay que acordarse. ¿Por qué ocurrió una reclasificación? ¿Ya? Otro punto que también considera esta norma, ¿ya? Que está dado por lo siguiente: el traslado desde el régimen de la letra A de este artículo al régimen ProPyme. Dice, en el caso de empresas acogidas al artículo 14 letra A, que pasen al régimen ProPyme deberán efectuar los siguientes procedimientos el primer día del ingreso. O sea, me voy a cambiar de una A a una PYME. Ese es el concepto. Primero, ¿cierto? Gasto de ingreso del activo fijo neto. Segundo, gasto, ¿no es cierto?, de la existencia, ¿cierto?, e insumos. Gastos o ingresos, las pérdidas tributarias. Los ingresos, ¿cierto?, los gastos o ingresos, ambos devengados, no se reconocerán nuevamente. El saldo de RAI y REX se reconoce en el nuevo sistema en la medida que tengan REX, ¿no es cierto? El saldo exact se reconoce en el nuevo sistema. O sea, traspaso saldo, ¿no? Por lo tanto, esos puntos hay que acordarse que también sale la norma en términos de, ¿ya?, de acordarse también. Es mutar, cambiar, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahora me voy, ahora es cambio, ¿cierto? De una A a una PYME. ¿Qué pasa si me tengo que retirar o excluir del régimen? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuáles son los grandes puntos? La empresa que opten por abandonar el régimen ProPyme o que por incumplimiento, ¿cierto? Fíjese la palabra, siempre empleo las empresas que opten, por lo tanto, está hablando de una opción, ¿cierto? Que opten por abandonar el régimen ProPyme o que por incumplimiento deban informar al Servicio de Impuesto Interno el primero, ¿cierto?, del 1 de enero al 30 de abril del año comercial en que decidieron abandonarlo o del año comercial siguiente aquel que ocurra el incumplimiento. Estos contribuyentes, 14.3, no tienen la exigencia de permanecer en el régimen durante. Esto es importante, que realmente no se confunde, y siempre son preguntas como habituales que uno escucha, dice. Estos contribuyentes, 14.3, no tienen la exigencia de permanecer, ¿cierto?, en el régimen durante un determinado tiempo, por lo tanto podrán retirarse voluntariamente de dicho régimen, dando el aviso correspondiente al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año comercial, en que deseen incorporarse al otro régimen, quedando sujetos a él a partir del 1 de enero del año comercial, del aviso, ¿ya? Entonces, la empresa, acuérdense, de retiro o exclusión del régimen ProPyme, quiero que dice, ¿qué pasa con la empresa? En primer lugar, las empresas quedan comprendidas, dice, las empresas quedan comprendidas en la letra A del artículo 14, ¿cierto?, el 1 de enero del año comercial del aviso. Otro punto, capital propio tributario debe ser determinado según el capital propio simplificado. O sea, tengo que tener un capital de partida, de inicio, ¿cierto? Ese va a ser mi capital para efecto de partida. Segundo, ya se deberá determinar el saldo acumulado de SAC. ¿Ya? Los gastos o ingresos, ambos devengados, se deben reconocer en el sistema 14A. ¿Ya? Se deberán determinar los saldos de utilidades acumuladas de los ingresos calificados de no renta o exenta o utilidades con tributación cumplida. O sea, determinar los saldos de REX para poder traspasarlo. Y se debe preparar un inventario inicial, ¿cierto? Esos serían más o menos los requisitos que uno tiene que acordarse de esto de esta norma, ¿ya? Ahora, dentro del mismo artículo 14, hay un subconjunto, ¿ya?, que son las 14 de 8. Y cuando hablamos de las 14 de 8, estoy hablando de una opción del contribuyente. O sea, parto de la premisa, parto del primer postulado, de que sí soy PYME. Si soy PYME, de acuerdo a 14 de 3, y cumplo los requisitos, puedo optar por ingresar a este sistema optativo de esta opción de ser una 14 de 8, o sea, desde el punto de vista de un contribuyente transparente. ¿Cuáles son los primeros, cierto, cosas que tenemos que acordar? Primero, como regla general, aquí estoy exento de primera categoría. Una de las primeras cosas que tenemos que acordar, ¿ya? ¿Cómo se denomina?
¿cierto?, régimen para las micro y pequeñas empresas dentro del concepto PYME, dentro de las pymes, del 14 de número 8 de la ley de impuesto de renta, que se llama régimen opcional de transparencia tributaria. Ahí está acotado. ¿Qué quiere decir que sea transparente? ¿Qué cosas debo cumplir? Y aquí también tenemos, de nuevo, un listado de cosas que dice la norma. Primero, tributación de las pymes en el régimen de transparencia tributaria. Segundo, tributación de los propietarios, ¿se fijan? ¿Cómo tributa la empresa, la compañía? ¿Cómo tributan los propietarios? Dueños, pues que ya definimos el concepto propietario. ¿Cuál es el procedimiento para acogerse a una transparencia? ¿Ya? ¿Qué pasa si me traslado, ¿cierto? Traslado desde el régimen de la letra A de este artículo o desde el régimen del número 3. O sea, me voy a cambiar, ¿cierto? De una 14A a una 14.3 a una transparente. Eso es importante. Ahí está normado. Después, ¿qué pasa? El retiro de exclusión. Se fijan que la lógica del orden del legislador es el mismo, ¿cierto? Traslado, salida. Y por último, las obligaciones de informar. Y aquí me refiero puntualmente, por eso pongo entre paréntesis, me refiero a la declaración jurada 1947 que debe cumplir este contribuyente. Por lo tanto, aquí tenemos un nuevo índice. Aquí tenemos 6 puntos que tenemos que repasar. Veamos el primero de ellos, la tributación. ¿Cuál es la tributación de las pymes? ¿Cierto? Estamos dentro del concepto de régimen opcional de transparencia tributaria. Primero, las pymes podrán optar al nuevo régimen de denominado transparencia tributaria. ¿Cuándo? ¿Cuáles son los requisitos? Cumplir los requisitos para ser calificadas de pyme. Sus propietarios deben ser contribuyentes de los impuestos finales, ¿cierto?, durante el ejercicio respectivo, aunque estén exentos de global complementario. El empresario individual deberá igualmente tributar con los impuestos finales. O sea, también el empresario individual puede ser transparente, ¿ya? ¿Qué significa en concreto? Que quedan libres del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectan solo con impuestos finales. Segundo, ¿qué no hacen? Llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, aplicar depreciación, aplicar corrección monetaria, llevar los registros de rentas empresariales. Eso tenemos que acordarnos, nuestra lucecita de colores, acordarse de ese punto de vista. ¿Ya? También importante realizar un control de ingresos y gastos del registro electrónico de compra y venta, salvo en caso en que no se encuentre obligado, debiendo confeccionar un libro de ingresos y egresos. Deberán llevar un libro de caja que refleje cronológicamente el resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos. Eso a modo general de acordarse siempre de estas sociedades transparentes. ¿Ya? ¿Ya? El régimen opcional seguimos dentro del mismo concepto. Determinación de la base imponible. ¿Qué es lo que aplica? Primero, se aplica depreciación instantánea, o sea, de inmediato el activo, ¿cierto?, al medio que esté pagado, desembolsado. Segundo, se reconoce como gasto la existencia. Tercero, los gastos deben ser pagados y los ingresos percibidos. Siempre, fíjese, por eso hablo de ingresos y gastos. ¿Cuál es el criterio de gasto? De acuerdo al artículo 31. Se deben incluir todos los ingresos y egresos sin considerar su fuente de origen. En otras palabras, si tengo algún ingreso de la renta, da exactamente lo mismo el apellido tributario que tenga el ingreso. Basta que sea ingreso para que sea parte de la base imponible que debo asignar. Esa palabra importante, asignar. Se deben considerar, ¿cierto? Se deben considerar las participaciones de otras empresas, incorporar el crédito. En otras palabras, si tengo un dividendo, señor, considera dentro de la base imponible y además considere su crédito asociado. Y todo eso para posteriormente asignarlo en la tributación final. El crédito se imputará en contra de los impuestos finales. O sea, estos dividendos que esté recibiendo como transparente, los voy a asignar y después los voy a llevar al global complementario, y una vez que llegue al global complementario, en esa misma operatoria de la determinación del global complementario, voy a entregarle ese crédito a este socio, ¿cierto? ¿Ya? Y en el fondo, a este propietario, esa es la palabra, realmente no se lo olvida, pero es mejor decir propietario cuando corresponda. ¿Ya? La base imponible se afectará con los impuestos finales en el mismo ejercicio. Se pueden aplicar los siguientes créditos a los impuestos finales. O sea, mírenlo desde el punto de vista de un global complementario. ¿Qué crédito? Primero, el crédito por impuesto, el crédito clásico le llamo yo, por las participaciones de otras empresas. ¿Ya? Porque en sí,
su utilidad o ¿cierto? Su renta rica, no paga impuesto primera. Por lo tanto, no voy a asignar ese crédito. Ese crédito, ¿cómo puede llegar? ¿Cómo podemos recibirlo? Porque a lo mejor tengo un dividendo que recibo. Y por lo tanto, por ahí estoy alimentando ese crédito para ir a mi global complementario. ¿Cierto? También le puedo dar el crédito del artículo 33 bis. Y aquí se nos mueve un poquito la estantería. Acuérdense que el 33 bis todo dice de contribuyente con tarea completa y el activo fijo, ¿no es cierto? Históricamente uno decía el 4%, ¿cierto? Pero hoy día sabemos que este articulado ha ido cambiando. Pero en este caso particular, el artículo 33 bis, también se lo doy de crédito. Pero no para efectos de la primera categoría. Es para efectos de los impuestos personales. Es un crédito para los, ¿no es cierto? En este caso para el socio de esta transparente, que después se los voy a traspasar cuando haga su declaración de impuestos. Por eso dice, el crédito del artículo 33 bis, ¿cierto? En la ley de la renta, ¿cierto? Para efectos del crédito, corresponde a un crédito igual que primera categoría y no podrá exceder del monto del impuesto de la base imponible. O sea, la base imponible, tengo un impuesto X de acuerdo a la tasa, ¿cierto? Y ese no puede, ¿cierto? Ese es el monto total de crédito que se lo puede dar en definitiva a la tributación personal de estos socios. ¿Ya? ¿Ya? Seguimos. También es importante que las pymes con ingresos que excedan 50.000 UF y estén sometidas al régimen opcional de transparencia tributaria determinan un capital propio simplificado. ¿Ya? Además, los PPM. ¿Cómo determina sus PPM? Se aplica una tasa del 0,2% en el ejercicio de su inicio de actividades y en los ejercicios posteriores en la medida que los ingresos brutos de su giro del año anterior no excedan 50.000 UF, 50.000 unidades de fomento. Segundo, si supera las 50.000 UF, 0,5. ¿Ya? ¿Ya? Y no se acuerdan que hubo ciertas rebajas transitorias en la reforma tributaria, que no tenemos al caso de analizarla más allá de que existían como cultura general. ¿Ya? Los propietarios de las pymes quedarán afectos, y aquí es importante, que los propietarios de las pymes quedarán afectos a los impuestos finales en relación a la participación en la base imponible. ¿Ya? Entonces, el procedimiento para acogerse a esta transparencia tributaria, en el caso de iniciación de actividades, la opción es hasta el 30 de abril del año siguiente de dicho inicio. En el caso del primer año acogido, podrán excepcionalmente optar por abandonar a contar del 1 de enero del año siguiente, debiendo avisar al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que cambie de régimen. En el caso de otros contribuyentes, se debe dar aviso al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se incorpore al referido régimen. ¿Ya? En el caso de las sociedades de personas y las SPA, ¿cierto? Por medio de una escritura pública, con acuerdo unánime, en el caso de una SA, se deberá presentar una escritura pública de la Junta Extraordinaria en que conste el acuerdo de los 2/3 partes de las acciones emitidas con derecho a voto, ¿ya? Para poder decir efectivamente cuál va a ser la proporción o para efectos de la distribución de esta base imponible. Que no es lo que ocurría en el sistema atribuido, ¿se acuerdan? Antiguamente. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay el que yo le llamo el peaje, en otras palabras. ¿Qué pasa si hay un traslado desde el régimen de una 14A de este artículo o desde una 14D3 al régimen de transparencia tributaria? Y aquí, en mi opinión, una forma para acordarse, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de mí realmente? Aquí tenemos un peaje, ¿cierto? ¿Qué quiere decir este peaje? Dice, se aplicará, ¿cierto? Los mismos criterios, ¿cierto? Del número 6 de la letra D del artículo 14, ¿ya? En primer lugar, ¿no es cierto? Aquí hay se puede castigar el activo fijo. No, ¿cierto? No determinan registro, ya sea, que ahora me pasé a 14.8, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no determina su registro de RAI, REX o SAC. Acuérdense que si es una 14A, tenía RAI, REX o SAC, ¿no es cierto? Y ahora si era 14.3, tenía RAI y SAC. Por lo tanto, ¿cierto? No tengo esos registros en la actualidad, ¿ya? Y este es el punto que debe considerarse como, ¿cierto?, un ingreso diferido. ¿Qué quiero decir? No se olviden que una 14A en esencia, o una 14D3, las utilidades pendientes de tributación están en el registro de RAI. Al cambiarse,
¿cierto? Desaparecen estos registros. ¿Qué pasa con esas utilidades? ¿En qué momento tributan? ¿Cierto? Uno podría concluir que el momento del cambio, pero ahí el legislador me dice no, reconozca un ingreso diferido, reconozca un ingreso que lo va a tener que amortizar. Y ahí le da un plazo. ¿Cuánto? Le da un plazo de 10 años, para que usted lo considere dentro de la, ¿cierto?, de la base imponible que usted tiene que asignar, ¿no es cierto? Y además, si viene con SAC, usted irá a hacer considerarlo dentro de ese ingreso diferido, ¿ya? Y una vez que lo lleve a su tributación final, este décimo, podríamos decir, voy a poder usar el crédito que venía en el SAC para efectos de la tributación final, ¿ya? Pero insisto, es un costo de cambio. Entonces, ¿cómo se determina este ingreso diferido? Va a ser la diferencia entre el capital propio tributario, le resto a ese capital total, el capital aportado, ok, perfecto, las variaciones de este capital y el registro de resto. O sea, le resto el capital, le resto las variaciones y el registro de resto, y lo que me da este ingreso diferido. Y ese ingreso diferido se incrementará por el registro de SAC del contribuyente. O sea, voy a tener una cifra positiva en ese ingreso diferido, le sumo su SAC. El crédito se imputará en contra de su impuesto final. No se olviden que voy a llevar este ingreso diferido, lo voy a tener que asignar al impuesto final, ¿ya? Y el ingreso se imputará hasta en 10 años, ¿ya? Importante que este ingreso diferido, año a año, se tiene que ir actualizando, ¿ya? Y ahí insisto, fíjense, ahí, acuérdense que las 14 de 3, en este caso, ¿cierto? O esta, no aplican corrección monetaria, 14.8, pero insisto, corrección monetaria de acuerdo al artículo 41, y la corrección monetaria de este caso en particular está en el artículo 14, por eso debo aplicar corrección monetaria. En el caso, si existe un término de giro, ¿cierto?, y no alcancé a diferir todo este ingreso, ¿cierto?, ese será parte de la base imponible de término de giro, ¿ya? ¿Ya? Y por este ingreso no se aplica el concepto de ingreso bruto y por lo tanto no aplico el concepto de PPM para efectos de su aplicación. Entonces, este traslado en definitiva, lo que estamos diciendo, que tengo activo, tengo pasivo, y este es el patrimonio que en definitiva se va a trasladar a ese registro, ¿cierto? Y este capital puede estar formado por utilidades, por STUT, por RAP, utilidades antiguas que están comprendidas dentro de este concepto. Por lo tanto, este traslado desde el régimen de la letra A o del número 3 de la letra D al régimen de transparencia tributaria. Estos contribuyentes que ingresen al régimen del número 8 de la letra A, ¿cierto?, del número 8 de la letra D del artículo 14, deberán determinar un capital propio tributario a la fecha final de año, conforme a los registros de la renta líquida a esa fecha, y dicho capital deberá rebajar el saldo del RAP y REC determinados a dicha fecha, ¿cierto?, para determinar su capital reajustado. La diferencia positiva se entenderá que constituye un ingreso diferido que se deberá agregar en la base imponible determinada en el ejercicio hasta en 10 ejercicios comerciales, incluyendo el crédito, el derecho al crédito, respectivo por aquellas cantidades registradas en el registro de SAC. Eso es más o menos lo que dice la norma, para acordarse. Los retiros en exceso, no se olviden que también son parte de estos ingresos diferidos. El retiro, ¿qué pasa si no cumplo los requisitos? O algo pasó, podríamos decir, ¿cierto? Se aplica el número 7 de la letra D, ¿ya? ¿Ya? Y cuando hablamos de este número 7, ¿qué es lo que dice, en definitiva? ¿Ya? Este número 7, ¿ya? En aquellos casos en que pasen al régimen del número 3 de la letra D, deben determinar un capital propio tributario conforme al artículo 14, ¿cierto? De número 8, o sea, con respecto al capital propio simplificado. Las empresas pueden volver a incorporarse después de transcurridos 5 años comerciales consecutivos. ¿Ya? Y por último tenemos la obligación de informar. Dice, las empresas acogidas al régimen de transparencia tributaria deberán informar al Servicio de Impuesto Interno ciertas cosas. ¿Qué cosas? Primero, el balance, o sea, la base imponible, ¿cierto? Y la proporción que le corresponda a los propietarios, donde me refiero a la declaración jurada. Segundo, los PPM. Por cierto, se paga PPM, pero ¿para qué? Para pasárselo a los socios. Los PPM y el monto de crédito primera categoría que le corresponda a cada propietario
y su detalle. Cuando me refiero a cada detalle, con restitución, sin restitución, o sea, debo informar eso a los socios, esta declaración jurada. Ya. Y esa sería la última slide, estimados. Voy a dejar de compartir. Ahí está, don Adolfo. Estamos Muy bien en el bien, tiempo, Hernán. porque Sí, repasé toda la información que sirvió para acordarse. sí, lo veo. Ha sido realmente interesante, ¿cierto? Recordarnos nuevamente y que tenemos que tener presente para este ejercicio. Ya, obviamente no sabemos qué va a pasar con la reforma tributaria, ni con el pacto fiscal, ni lo que viene, ni nada por el estilo, digamos, pero pareciera que esto de las pymes va a seguir en ese camino que usted ha explorado también, digamos. ¿Ya? Creo que ha sido Claro. una exposición excelente, como siempre, Hernán. ¿Ya? No veo que tengamos preguntas, ¿ya? Así que ha quedado muy clara, digamos. Sí, ¿Ya? por ejemplo, Es decir, Jessica dice, excelente presentación. Gracias, Jessica. sí, sí, así que creo que estamos todos bastante conformes con eso, ¿ya? Que ha sido excelente esta presentación, Hernán, ¿ya? Sí, no, Estaremos, gracias. estaremos nuevamente el próximo mes con otro taller, no sé, Sí, que les otro vamos a taller, indicar a lo mejor podríamos repasar oportunamente. las 14A también, porque de Yo repente creo no que, nos olvidemos. yo creo que por ahí vamos a ver, ¿ya? Por ahí vamos. Por ahí vamos a ver, ¿ya? Y por ahí que yo creo que también tenemos algo de las donaciones, que son importantes, ¿ya? Pero yo creo que el 14A va a ser el próximo taller, ¿ya? Sí, no, Muchas gracias por la participación, muchas gracias por su exposición, Hernán, y seguiremos como siempre, al tanto sí, con ustedes. perfecto. Entonces, unas palabritas Sí, importantes. dele, El material va a quedar a disposición para que lo puedan sí, subir ahora después de la presentación. Y además lo que sea es ratificar lo que dice Adolfo, porque hoy día lo que se está viendo es que a lo mejor es ampliar cada vez más el concepto PYME en términos de sí. más contribuyentes. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto nos va a servir en términos de lo que viene a futuro. Yo creo que esto vino y se quedó. Y puede que Sí. ahora sea más amplio el espectro. A eso voy yo. Mm. Esperemos que la tasa del 10% siga caminando. Bueno, el próximo año el 12,5, digamos, ¿ya? Claro, Pero que la rebaja de tasa siga siendo más o menos por esos rangos, digamos, ¿ya? perfecto. Ya, pues, don Adolfo. Bien, muchas gracias y como siempre a disposición de ustedes en la próxima oportunidad.